Bienvenido a Banco de Preguntas para Admisión a Unidades Académicas Unipol. Empecemos. El Renacimiento acompaña a. La Edad Media. B. La Edad Moderna. C. La Edad Posmoderna. D. La Edad Moderna. A. La Edad Media. La teoría heliocéntrica de Copérnico que surgió en el Renacimiento, fue definida por A. Galileo Galilei. B. Hipócrates. C. Aristóteles. D. Sócrates. A. Galileo Galilei. ¿Qué filósofo mencionó la frase pienso, luego existo? A. Platón. B. Descartes. C. Hipócrates. D. Sócrates. B. Descartes. En la época del Renacimiento se vio surgir una crisis de humanidad, debido al avance de la ciencia, lo cual fue propuesto por A. Edmund Husserl. B. Don Quijote. C. Amel D. Karl Marx. A. Edmund Husserl. Considerado como el primer novelista. A. Miguel de Cervantes. B. Antolov. C. Roberto Gómez Bolaños. D. Edmund Husserl. A. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes es considerado como A. Poeta. B. Dramaturgo. C. Novelista. D. Expositor. C. Novelista. Se dice que era un niño precoz que aprendió a leer a los 3 años, que publicó un poema a sus 13 y que colaboró en la revista literaria El Ensayo, a los 14, por lo que adquirió la fama de niño poeta. A. Rubén Darío. B. Julio Herrera y Racing. C. Pablo Neruda. D. Edmund Husserl. A. Rubén Darío. Quien escribió la poesía peregrina Paloma Imaginaria. A. Julio Herrera y Racing. B. Ricardo Jaimes Freire. C. Rubén Darío. D. Pablo Neruda. B. Ricardo Jaimes Freire. En sus orígenes el modernismo se alimentó del A. Romanticismo. B. Tragedia. C. Drama. D. Comedia. A. Romanticismo. ¿En qué siglos surgió el modernismo? A. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. B. Entre fines del siglo y principios del siglo. C. Entre fines del siglo XXI y principios del siglo XXII. D. Entre fines del siglo IX y principios del siglo XXI. A. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El principal representante del movimiento literario modernista es A. Rubén Darío. B. Miguel de Cervantes. C. Leopoldo Díaz. D. Pablo Neruda. A. Rubén Darío. La definición: manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa, pertenece a. Comedia. B. Drama. C. Novela. D. Poesía. D. Poesía. La definición: composición poética que consta de 14 versos en decasílabos distribuidos en 2 cuartetos y 2 tríos, pertenece a. Poesía. B. Soneto. C. Romance. D. Métrica. B. Soneto. La definición: novela o libro de caballerías, en prosa o en verso, pertenece a. Poesía. B. Métrica. C. Romance.
D. Soneto. C. Romance. La definición: arte que trata de la medida o estructura de los versos, de tus clases y de las distintas combinaciones que con ellos pueden formarse. Pertenece a. Poesía. B. Soneto. C. Métrica. D. Romance. C. Métrica. La obra literaria El Pozo fue escrita por el boliviano A. Pablo Neruda. B. Antonio Díaz Villamil. C. Nathaniel Aguirre. D. Augusto Céspedes. D. Augusto Céspedes. La novela Doña Bárbara del venezolano Rómulo Gallegos pertenece al género literario A. Costumbrista. B. Modernista. C. Realismo. D. Renacimiento. C. Realismo. Dentro del género realismo se tiene la novela Raza de Bronce, escrita por A. Alcides Arguedas. B. Jaime Mendoza. C. Fernando Ramírez Velarde. D. Augusto Céspedes. A. Alcides Arguedas. Dentro del género realismo se tiene la novela En las tierras del Potosí, escrita por A. Alcides Arguedas. B. Jaime Mendoza. C. Fernando Ramírez Velarde. D. Augusto Céspedes. B. Jaime Mendoza. Dentro del género realismo se tiene la novela Socavones de Angustia, escrita por A. Alcides Arguedas. B. Augusto Céspedes. C. Jaime Mendoza. D. Fernando Ramírez Velarde. D. Fernando Ramírez Velarde. Dentro del género realismo se tiene la novela La Chascañahui, escrita por A. Alcides Arguedas. B. Carlos Medinaceli. C. Antonio Díaz Villamil. D. Fernando Ramírez Velarde. B. Carlos Medinaceli. Dentro del género realismo se tiene la novela La niña de sus ojos, escrita por A. Alcides Arguedas. B. Carlos Medinaceli. C. Antonio Díaz Villamil. D. Fernando Ramírez Velarde. C. Antonio Díaz Villamil. Es de quien se habla y ejecuta la acción. A. Sujeto. B. Predicado. C. Verbo. D. Adjetivo. A. Sujeto. Señala a la persona, el tiempo y el modo. A. Sujeto. B. Predicado. C. Adjetivo. D. Verbo. D. Verbo. Completa el sentido de la oración. A. Sujeto. B. Complemento. C. Verbo. D. Adjetivo. D. Adjetivo. Palabra que designa a los seres vivos, personas, animales, vegetales, los objetos, lugares, etc. A. Sustantivo. B. Sujeto. C. Verbo. D. Adjetivo. A. Sustantivo. Suele desempeñarse como núcleo del sujeto de la oración. A. Sustantivo. B. Sujeto. C. Verbo. D. Adjetivo. A. Sustantivo. Es el que se pone delante de un nombre o sustantivo que si conocemos de antemano. A. Artículo determinado. B. Artículo indeterminado. C. Sujeto. D. Adjetivo. A. Artículo determinado.
es el que se pone delante de un sustantivo que no conocemos de antemano. A. Artículo determinado. B. Artículo indeterminado. C. Sujeto. D. Adjetivo. B. Artículo indeterminado. Acompaña al sustantivo, se lo llama determinante porque le otorga una cualidad o determinación. A. El adjetivo. B. El sustantivo. C. El predicado. D. El verbo. A. El adjetivo. En la oración el mayor problema es el transporte, los demás se resuelven fácilmente. ¿Cuál es el adjetivo? A. Problema. B. Resuelven. C. Mayor. D. Transporte. A. Problema. Representa o sustituye al nombre, puede ser un sustantivo o toda una frase. Esta categoría gramatical permite referirse a algo sin nombrarlo y puede cumplir las mismas funciones del sustantivo. A. El adjetivo. B. El artículo. C. El sustantivo. D. El pronombre. D. El pronombre. Sílaba tónica que recae en la antes de la antepenúltima sílaba. A. Sobre esdrújulas. B. Esdrújulas. C. Graves. D. Agudas. A. Sobre esdrújulas. Sílaba tónica que recae en la antepenúltima sílaba. A. Sobre esdrújulas. B. Esdrújulas. C. Graves. D. Agudas. B. Esdrújulas. Sílaba tónica que recae en la penúltima sílaba. A. Sobre esdrújulas. B. Esdrújulas. C. Graves. D. Agudas. C. Graves. Sílaba tónica que recae en la última sílaba. A. Sobre esdrújulas. B. Esdrújulas. C. Agudas. D. Graves. C. Agudas. Las vocales abiertas son A, E, O, B, I, U, C, A, I, D, E, U, A. A, E, O. Las vocales cerradas son A, E, O, B, I, U, C, A, I, D, E, U. B, I, U. Es un signo que señala el final de un enunciado. A, el punto. B, el punto seguido. C, punto y aparte. D, punto y coma. A, el punto. Si después del punto se continúa escribiendo en el mismo renglón, se llama A, el punto. B, el punto seguido. C, punto y aparte. D, punto y coma. B, el punto seguido. En caso de pasar a otro párrafo, se trata de un A, el punto. B, punto seguido. C, punto y aparte. D, punto y coma. C, punto y aparte. Si después del punto se pasa a otro capítulo o termina el texto es un A, el punto. B, punto seguido. C, punto final. D, punto y coma. C, punto final. Son un signo de puntuación que delimita y detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, es decir, anticipa. A, punto final. B, puntos suspensivos. C, punto seguido. D, dos puntos. D, dos puntos.
signo de puntuación formado por 3 puntos consecutivos, llamado así porque entre sus usos principales está el de dejar en suspenso. A, 2 puntos. B, punto seguido. C, punto final. D, puntos suspensivos. D, puntos suspensivos. Son signos ortográficos dobles, con apertura y cierre. Q sirve para insertar un enunciado complementario o aclarator dentro de otro. A, signos de admiración. B, signos de interrogación. C, paréntesis. D, signos de exclamación. C, paréntesis. Se usa cuando se interrumpe el enunciado para una aclaración. A, signo de admiración. B, signo de interrogación. C, 2 puntos. D, paréntesis. D, paréntesis. Se usa para introducir opciones en un texto. A, signo de admiración. B, paréntesis. C, 2 puntos. D, signo de interrogación. B, paréntesis. Es la explicación y desarrollo de ideas ante un público, de un tema seleccionado. Es un tipo de discurso cuyo fin es transmitir información investigada, organizada y actualizada. A, la exposición. B, la intromisión. C, el debate. D, el cuestionario. A, la exposición. Lenguaje emitido por el cuerpo. A, lenguaje teatral. B, lenguaje corporal. C, lenguaje hablado. D, lenguaje simbólico. B, lenguaje corporal. Movimiento del cuerpo. En general puede actuar dependiendo de lo que se esté diciendo. A, mímica. B, gesto. C, postura. D, corporal. A, mímica. Representado mediante el rostro, ya que este es del pensamiento. A, mímica. B, gesto. C, postura. D, corporal. B, gesto. Para elaborar material de apoyo debe: A, investigar, resumir, esquematizar y ejemplificar. B, comunicar, editar y pegar. C, copiar, pegar y expresar. D, editar, copiar y pegar. A, investigar, resumir, esquematizar y ejemplificar. Documento antes llamado currículum vitae. A, memorial. B, carta de solicitud. C, informe. D, hoja de vida. D, hoja de vida. Es un texto dirigido a un superior para que éste le cuente con información y pueda tomar decisiones. A, hoja de vida. B, carta de solicitud. C, informe. D, memorial. C, informe. Conjunto de oraciones articuladas por el mismo tema. A, párrafo. B, oración. C, frase. D, guión. A, párrafo. Conjunto de palabras que expresa un sentido gramatical completo, sujeto y predicado. A, párrafo. B, guión. C, frase. D, oración. D, oración.